Con atención estaban mirando esta información tanto nuestros analistas de hoy, Anabel, Natibel y Graciano, buenos días, como nuestro invitado Pablo Iglesias, bienvenido. Buenos días, María, ¿qué tal? A través de su experiencia como eurodiputado, ¿qué le pareció ese preacuerdo que vimos ayer? Una mala noticia. No parece razonable que la Unión Europea pretenda convertir a Turquía en un guardia de frontera. Turquía es el país con más número de refugiados del mundo y seguramente con muchas dificultades para que se puedan respetar los derechos humanos de esas personas. Todos recordamos esa imagen terrible de un niño muerto en la playa. Nosotros dijimos en el Parlamento Europeo y en todos los parlamentos autonómicos en España que había que derogar el protocolo Dublín III para permitir que las personas con derecho de asilo lo pudieran solicitar en consulados o embajadas de la Unión Europea. Eso es lo que habría que hacer y no esta noticia que todos los organismos de defensa de los derechos humanos han calificado como altamente decepcionante. Bueno, otro de los protagonistas, señor Iglesias, es el rey, que ayer decidió no convocar. ¿Le parece que ha hecho una buena elección el jefe del Estado? No me corresponde a mí juzgar las atribuciones simbólicas, en este caso, que le corresponden al jefe del Estado. Ahí me tengo que mantener respetuoso. ¿A usted le hubiera gustado? ¿Cree que de alguna manera mete un poquito de presión a los partidos el hecho de decir negocien y si tienen ustedes los acuerdos, vengan y dígamelo? Creo que eso no es en ningún caso una voluntad de presión, que ni le corresponde, y por lo que yo le he tratado creo que no es un hombre así. Creo que en este caso efectivamente nos corresponde negociar y buscar una salida. Nosotros llevamos diciéndolo desde el principio. Con esta aritmética solamente hay dos opciones. O una opción de gobierno a tres, de gran coalición, PP, PSOE, Ciudadanos, o una opción de gobierno de progreso, Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida, que ya a priori tendría 161 apoyos, mucho más de los 131 que el actual pacto tiene, y que yo creo que podría conseguir con mucha facilidad, dialogando, el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, y ya tendríamos gobierno. Es lo que propusimos hace más de un mes y vamos a insistir en esa línea, en la esperanza de que el Partido Socialista recapacite y, digamos, rectifique una dirección que le lleva inexorablemente hacia la derecha. Creo que Albert Rivera ha sido muy honesto al plantear que su proyecto político es ponerse de acuerdo primero con el Partido Socialista para arrastrarles después a un acuerdo con el Partido Popular, con Rajoy o sin Rajoy, porque eso es lo de menos. Yo creo que lo menos importante es quién encabece ese gobierno de tres. Sería al fin y al cabo la continuidad con las políticas del Partido Popular, con las políticas de los últimos 8 años, y nosotros creemos que es mucho más razonable apostar por un gobierno de coalición a la valenciana. Vamos entonces a plantear y a intentar entrar en esas dos posibilidades que usted plantea. Una es el gobierno de izquierdas, como dice usted, en el que también está claro que necesitaría sumar los 161, pero necesitaría a los nacionalistas. Ustedes ya han abierto esa vía para negociar con el PNV, con los partidos catalanes. ¿A cambio de qué darían su apoyo? Yo creo que en el caso del Partido Nacionalista Vasco, que es un partido muy sensato, con el que a mí me separan muchas cosas, pero creo que se podría llegar a un acuerdo sensato con ellos. Ellos además tienen no solamente buena relación... No para nada, pero es que en este caso yo creo que para un apoyo en una investidura, no para estar dentro del gobierno, se podrían llegar a acuerdos. Y aún así yo creo que han hecho cosas en el País Vasco que no están mal. Nosotros inspiramos nuestra propuesta de renta mínima garantizada en lo que ya se ha practicado en la comunidad autónoma vasca y ha ido bastante bien. Entendemos que no tendrían que estar en el gobierno, pero que sí podrían apoyar esa investidura. Y a partir de ahí ya está, ya serían más votos positivos que negativos. Las fuerzas catalanas nos transmitieron que ellos no quieren llegar a acuerdos, pero por una cuestión de análisis preferirían que hubiera un gobierno a la valenciana en España antes que la continuidad de las políticas inmovilistas. Y yo creo que un gobierno a la valenciana contribuiría a abrir nuevos canales de diálogo con Cataluña que nos llevarían a un escenario seguramente mejor que esta dinámica de choque de trenes que en los últimos años no ha hecho más que alejar a Cataluña de España. Creo que nosotros, que somos la fuerza política que ganó las elecciones en Cataluña, hemos demostrado que puede haber una fraternidad entre Cataluña y España que es buena para el conjunto de nuestro país y que la unidad de nuestro país quizás se defiende mejor entendiendo que nuestro país es plurinacional y defendiendo la diversidad. Muchos analistas coinciden en que la situación a día de hoy está en pleno bloqueo. Ustedes han convocado otra vez esa mesa 4, el Partido Socialista les ha dicho que no, porque quieren ir con Ciudadanos, y ustedes a Ciudadanos ya les han dicho que no quieren que esté en esa mesa porque ustedes no apoyan ese pacto PSOE y Ciudadanos. ¿Cree realmente que el Partido Socialista, que Pedro Sánchez concretamente en algún momento ha querido, quiere o va a querer hacer ese pacto de izquierdas, o es que no lo dejan? En algún momento dado tendrá que elegir. Yo creo que no le dejan, que él hizo un viaje a Lisboa en el que, digamos, que se
se podía preimaginar una intención de hacer un acuerdo progresista y creo que recibió enormes presiones en su partido y por parte de sectores económicos, de sectores oligárquicos, lo que muchos llaman el IBEX 35, para decirle jamás un gobierno con Podemos. El problema es que aceptar esa prohibición implica que más tarde o más temprano acabará entregado al Partido Popular, porque si no los números no dan. Nosotros vamos a trabajar hasta el último momento. Los gobiernos al final muchas veces se negocian en los últimos días. Nuestra propuesta está clara desde el principio, un gobierno a la valenciana. En Valencia funciona muy bien. Esas negociaciones fueron difíciles. Inicialmente Mónica Oltra planteó que ella debía ser presidenta, a mi juicio con toda la razón, porque tenía más apoyos parlamentarios que los de Ximo Puig, pero cedieron. Finalmente Mónica fue vicepresidenta, se hizo un gobierno plural y creo que el gobierno valenciano está funcionando muy bien. Ese es el modelo que nosotros queremos para España y yo espero que el señor Pedro Sánchez recapacite. Y si no hay manera y se va a elecciones, ¿habrá culpables o es responsabilidad de todos un poco? En nuestro caso no queremos imaginar esa opción. Si el Partido Socialista la impone no quedará más remedio, pero hemos puesto desde el principio una opción encima de la mesa que evitaría que continúe gobernando el Partido Popular y que nos permitiría un gobierno de progreso que acabara con las políticas del Partido Popular. Cuando nosotros explicamos que no estábamos de acuerdo con el pacto con Ciudadanos, pues en realidad era, por lo que dijo Ciudadanos, el 80% del programa de Ciudadanos está en ese pacto. El Partido Socialista dijo en campaña electoral, vamos a subir el salario mínimo 44 euros al mes, menos de lo que nosotros planteábamos, pero eso lo podríamos aceptar, podríamos ceder ahí. Pero es que al final en ese pacto lo suben 6 euros. Eso no es sensato. Al final, por desgracia, el Partido Socialista, que dijo que Ciudadanos eran las nuevas generaciones del PP, que eran de derechas, que eran de extrema derecha, de repente, como por arte de magia, en una operación de transformismo, en varias semanas parece que son inseparables. Yo creo que eso es una mala noticia, porque por desgracia da la razón a los que dicen al final tiene que haber un gobierno de gran coalición. Nosotros hasta el final vamos a trabajar por la opción valenciana de un gobierno de progreso que tiene que ser un gobierno de coalición que haga que de la Moncloa no solamente salga Rajoy, sino también sus políticas. ¿Porque hubo algún tipo de debate interno en Podemos sobre si apoyar ese pacto PSOE-Ciudadanos o realmente ya no lo hubo, ya desde el principio lo tenían todos muy claro? No hubo ninguna duda. En lo que hubo un debate interno fue en qué manera vamos a poder gobernar con el Partido Socialista, que no es una cuestión fácil, pero nosotros no teníamos dudas de que en este caso no cabían medias tintas. Nosotros recibimos 5 millones de votos muy cerquita del Partido Socialista y para cambiar este país estábamos obligados a arrimar el hombro y a asumir la corresponsabilidad en que ciertas cosas tenían que cambiar. En Podemos tenemos claro que nosotros no decimos una cosa en campaña y después lo cambiamos. Había mucha gente que decía, los de Podemos cuando lleguen al Parlamento van a cambiar. Ya han visto que no. Somos exactamente igual de firmes con respecto a nuestro programa y respecto a nuestras propuestas. Estamos de acuerdo en ceder, pero ceder asumiendo corresponsabilidad. Quien nos pida un cheque en blanco, quien nos diga apóyanos y ya veremos, es como no, vamos a hacerlo todos juntos porque se acabó esa España en la que esto se lo repartían entre dos partidos. Nosotros superamos al Partido Socialista en Galicia, en Euskadi, en Cataluña, en Madrid, en Baleares, en Canarias. Nos podemos mirar de igual a igual y decir, bueno, vamos a trabajar juntos, en este caso con Compromís, con Izquierda Unida, para hacer un gobierno distinto que corrija las políticas que se han aplicado hasta ahora. Nosotros vamos a trabajar hasta el final. Yo con Albert Rivera tengo buena relación personal. Es uno de esos dirigentes políticos que siempre ha estado dispuesto a debatir, no como otros. Y nos podremos poner de acuerdo con Ciudadanos en cuestiones puntuales, pero creo que tanto Ciudadanos como nosotros hemos sido honestos a la hora de decir gobernar juntos no podemos, porque nuestras políticas económicas son diferentes. Lo fundamental de un gobierno no es ni siquiera la sintonía personal de quien se sienta a negociar, sino las políticas económicas. Y las políticas económicas de Ciudadanos, dictadas por el señor Garicano, se parecen de alguna manera a las del Partido Popular. Eso no quiere decir que haya mala relación personal. Con Albert Rivera yo me podré poner de acuerdo en cómo cambiamos el sistema electoral, pero eso no es un acuerdo de gobierno. Y ellos lo han dicho exactamente igual. Y creo que hemos dejado muy claro que el Partido Socialista tiene que elegir. Eso no quiere decir falta de voluntad para reunirse. Sí, yo estoy dispuesto a reunirme con el PP, con Ciudadanos, con el PNV, con quien haga falta. Pero hombre, para hacer gobierno en España yo creo que hay que tener un mínimo de coherencia. O te vas al lado de lo que Pedro Sánchez siempre dijo, las derechas, o exploras una opción progresista que ya a priori tendría 30 apoyos parlamentarios más que la de 131 y que además podría lograr el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, que difícilmente se puede poner de acuerdo, en este caso, con Ciudadanos. Es que si nos damos cuenta, el único apoyo que ha logrado mover Pedro Sánchez es el de una formación política de derechas, Coalición Canaria, que finalmente les dio el apoyo. Yo creo que es
muy malo, y creo que esto lo valorarán de manera muy negativa, pues mucha gente que ha apoyado al Partido Socialista, ver que ellos estaban votando izquierda para que inmediatamente les digan no, es que con la izquierda no se puede, vámonos hacia las derechas. Yo creo que es mucho más sensato ir al lado de la defensa de los derechos sociales, ir al lado de los que defendemos que hay que hacer políticas diferentes a las que practicaron el Partido Socialista y el Partido Popular. Yo, que soy de izquierdas, muchas veces he dicho, esas categorías no sirven para entenderlo todo, porque hemos visto que al final el Partido Socialista durante muchos años practicó políticas favorables a las élites, el Partido Popular hizo lo mismo, y en España creció una gran mayoría social que decía, independientemente de donde yo vengo, no me parece bien que se rescate con dinero público a los bancos, no me parece bien que las instituciones roben a manos llenas. Y yo creo que esa opción que tiene que ver con esa nueva mayoría social, que es transversal por la gente, no porque partidos de diferentes opciones se pongan de acuerdo. O sea, la transversalidad se ha construido a nivel social y eso se expresó en el 15M, en el que había gente muy diferente. Yo creo que eso se parece más a un gobierno de progreso. Creo que lo que está planteando el pacto de Ciudadanos con el Partido Socialista es la continuidad de las políticas de los últimos 8 años. Nadie se cree que el partido que está sosteniendo al PP en Madrid, que es Ciudadanos, que está sosteniendo al partido de la Púnica, vaya a asegurar que en este país se produzcan cambios. Nosotros vamos a trabajar hasta el último minuto para que el Partido Socialista rectifique y mire al otro lado. Buenos días, señor Iglesias. Buenos días. El lazo morado es por el Día de la Mujer Trabajadora, porque no es por Podemos, ¿no? Porque hoy es 8 de marzo, efectivamente. 8 de marzo. Porque a nosotros no nos votaron para permitir que continuaran las mismas políticas. Nosotros estamos dispuestos, porque hemos tenido un apoyo histórico, más de 5 millones de votos, a corresponsabilizarnos de políticas de gobierno, no a dar cheques en blanco. Yo creo que la gente estaba muy harta a que... Sí. Si alguien te dice... Si al final termina gobernando PP, PSOE, eso sí que es mucho... Vamos, para ustedes es mucho peor que permitir una opción Ciudadanos... Natibel, se acabó la política de o Guatemala o Guatepeor. A nosotros nos dijeron, hay unos que somos muy malos y hay otros que son todavía peores. ¿Qué elegís? Y nosotros decimos, no, ni Guatemala ni Guatepeor. Hay números de sobra para que hagamos un gobierno bueno, un gobierno que además se parezca al programa del Partido Socialista. Hay mucha gente que dice, ya verás cómo los de Podemos, cuando lleguen al Parlamento, se convierten en lo que se han convertido todos los demás y ya pactan cualquier cosa. Pues ya ven que no. A nosotros se nos podrá decir que a veces somos muy firmes, pero nosotros somos coherentes, tenemos principios y además manifestamos nuestra voluntad de hacer las cosas de otra forma. Si lo que nos están diciendo, esto va a ser exactamente igual, esto va a ser efectivamente el 80% del programa de Ciudadanos, que es un programa que se parece mucho más al Partido Popular que al del Partido Socialista. Por eso yo hablé de capitulación. Un pacto es cuando ceden los dos. Cuando uno se entrega por completo, eso es capitular, eso es rendirse. Albert Rivera presume cada día de que el 80% de su programa está en el pacto. Nosotros no podemos apoyar eso. También presume de lo contrario, de que han impuesto a Ciudadanos una serie de condiciones sociales que son impensables. Fíjate, cada vez que Pedro Sánchez dice vamos a derogar la reforma laboral, actos seguidos sale Albert Rivera diciendo eso no es verdad. Y salen economistas contra la crisis y hasta los sindicatos a decir, mire usted, lo que nos están presentando no es aceptable, esto no tiene que ver con su programa. Toda la campaña nosotros dijimos, nunca más en España que unos digan una cosa en campaña y ahora hagan la contraria. Nosotros no vamos a hacer eso. Fíjese, en este año y medio en el que he trabajado en Bruselas y Estrasburgo, he aprendido muchas cosas de cómo funciona Europa y estoy de acuerdo con usted en que los límites a la soberanía de los Estados nacionales son enormes. Para empezar, en política monetaria. Cuando un Estado no puede devaluar su propia moneda, eso implica muchas limitaciones. ¿Qué pienso del euro? Es inevitable. ¿Se podría hacer un euro mejor? Mucho mejor. No puede ser que el Banco Central Europeo responda más a poderes económicos alemanes que a espacios de control democrático del conjunto de los europeos. Nosotros pensamos que hay que continuar de alguna forma el proyecto europeo, pero que eso se tiene que fundamentar en lo que representó un sueño para la gente de su generación y de muchos lugares de Europa, el bienestar. ¿Qué es lo que fundamentaba que griegos, portugueses, españoles quisieran entrar en la Unión Europea? Pues que eso era una garantía de respeto de los derechos humanos, de respeto de los derechos sociales y de prosperidad. Cuando eso se cuestiona, creo que es importante que digamos hay que reformar Europa. Y creo que la mayor crisis que está viviendo Europa es precisamente abandonar las políticas sociales y las políticas que defendían el estado del bienestar. Nosotros somos muy pragmáticos. Lo que estamos diciendo nosotros es lo que dicen todos los economistas socialdemócratas. Hay que intentar que el déficit se reduzca a un ritmo menor. Esto lo llegó a reconocer una vez en un desliz hasta el propio Garicano,
porque si no, no se puede invertir en la gente, porque es necesario aumentar la capacidad de consumo, porque en sociedades como las nuestras, solamente aumentando la capacidad de consumo mejora la economía y se puede repartir de alguna manera los beneficios del trabajo de todos. España es el país más desigual de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía. Eso no es aceptable.